Muy buenas noches, hoy tengo el enorme gusto de conversar con un invitado muy especial, Luis Carlos Reategui del Águila. Él es escritor, gestor público y abogado. Ha publicado libros de gran impacto, como Prohibido besar a las cholas, La casa abuela, con el que obtuvo el premio Kobe de bronce, y recientemente El susurro de tu piel. Además, ha sido reconocido con premios internacionales y ha impulsado iniciativas sociales en el Perú. Bienvenido Luis Carlos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación, yo feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. Para empezar, quiero retroceder un poco en el tiempo. Sé que naciste en Iquitos, pero luego tu vida continuó en Lima. ¿Cómo recuerdas tu infancia y cuánto de esas experiencias termina apareciendo en tus cuentos? Sí, efectivamente nací en Iquitos y muchos de los cuentos tienen chispazos de realidad de esa infancia. Uno recoge pues los olores, los colores, los sabores y eso procuro yo plasmarlos en los textos que realizo. Trabajo definitivamente siempre con los recuerdos. Para cualquier escritor, el recuerdo es un combustible para crear, para generar escenarios, historias, diálogos. Entonces, Iquitos y mi infancia tienen mucho que ver en mi escritura. Varias escenas por ahí tienen chispazos de realidad de lo vivido realmente, ¿no? Pero como diría Ribeiro, también el truco en la literatura está en que los lectores crean que lo que ha pasado en realidad no ha pasado, es ficción, y que piensen que lo que no ha pasado, que piensen que es ficción, en realidad pues sí ha pasado, ¿verdad? Eso ya el lector sospechará a ver qué escena es real, qué escena no es real, qué cuento sí pasó, qué cuento no pasó, pero en general uno siempre procura ficcionar en base a lo que conoce. Esa es la idea. Claro, y eso lo vas conectando con tu identidad Uh -huh. también, ¿no? ¿Y tienes algún recuerdo en particular que haya marcado tu forma de escribir? Recuerdo en particular, a ver, tengo, digamos, dos anécdotas, una más que la otra. Yo recuerdo mucho una profesora en primaria, Nelly Carpio, de mi colegio, en donde ella siempre antes de que los alumnos se regresen a sus casas, los días viernes, siempre nos hacía escribir un cuento. Nadie se retiraba a su casa si es que no terminabas de escribir el relato, ¿no? Entonces, sexto de primaria, un niño pues en lo que piensa es en ir a su casa, en comer, ¿no? En tirar la mochila, fin de semana. Entonces, pero la profesora nos obligaba a escribir un cuento, si no, no nos dejaba salir, nos quedábamos ahí. Y la desesperación de querer regresar a casa, el hambre, la necesidad, ¿no? Hacía que yo inventase pues los cuentos más inverosímiles posibles y en una de esas la profesora me puso 20, ¿no? Y me dijo, mira, con 3 líneas nada más que leí de tu relato, ya me enganchó, me atrapó y te voy a poner pues buena nota. Fue una primera señal para mí, una primera anécdota en donde yo dije, oye, me gustaría seguir escribiendo o es una señal de que disfruto lo que hago, disfruto escribir y bueno, la profesora lo está aprobando. Entonces, esa práctica quedó y ese recuerdo quedó, de siempre procurar imaginar, crear, pensar en diálogos, en escenas. Eso fue en primaria, me acuerdo. Pero después en secundaria tuve una profesora que también por un curso de literatura nos dejó como tarea para el final del curso escribir un cuento también, ¿no? Como cierre del curso. Entonces, presenté mi cuento, pero ocurrió lo contrario. Ella me puso 0. Y entonces y yo le dije, profesora, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y me dijo, lo que pasa es que tú no has escrito este cuento, ¿no? Está tan bien escrito que parece que alguien más lo hubiese escrito. Fue el 00 más feliz de mi vida, porque me di cuenta, oye, si la profesora piensa que un chico en esa época tenía 12 años, no ha escrito este cuento, o sea, si ella piensa que otra persona lo ha hecho, es porque realmente está bueno, ¿cierto? Entonces me quedé también con esa anécdota en mi cabeza y finalmente pues ya terminando la universidad es que yo dije, oye, quiero retomar nuevamente el tema de la escritura porque
A veces uno se aleja de la escritura, pero la escritura nunca se aleja de uno, siempre está contigo. Cuando sales a la calle y escuchas alguna conversación, tú dices, esto podría ser una buena escena en algún relato, en alguna novela. O cuando ves alguna imagen, lo ficcionas y te quedas con eso en el inconsciente. Entonces uno siempre está creando y es por eso que la escritura se queda con uno. A veces uno, por el trabajo, por la actividad diaria, se distancia del arte de escribir o de la pasión de escribir, pero sin embargo todos los días siempre tu cabeza te dice hay esta escena o hay este diálogo para escribir y eso se queda pues contigo siempre. Entonces, esa vocación dices que nace de momentos sencillos, digamos, ¿no? Ha sido algo progresivo. Sí, de la cotidianeidad. Claro, uno va caminando la calle, uno observa el mundo y en ese observar ves pues escenas, diálogos que tranquilamente podrían ficcionarse en un relato o en una novela. Claro, de ahí nace, de la observación. O sea, si bien es cierto, son momentos sencillos, pero significativos, ¿no? Uno juega con la fuerza de los detalles para darle al texto pues un ambiente, un aroma, una situación determinada, ¿verdad? Y ahí está también el proceso de la ficción. Agarras de repente alguna escena real, pero para darle fuerza al texto lo exageras, lo ficcionas, lo haces más dramático, lo haces más perturbador o más conmovedor, dependiendo de la escena, pero ya estás ficcionando. O sea, porque si solamente escribiríamos lo que realmente pasó, no sería un cuento o un relato, sería una crónica, ¿verdad? Pero cuando agarras un hecho real y ya lo exageras y ya lo ficcionas, ahí está la parte creativa que lo convierte en literatura, porque no te estás dedicando expresamente o simplemente a narrar lo que pasó, ¿verdad? Sino que sobre ese hecho ficcionas y eso es literatura. Perfecto. Y uno de tus libros más conocidos es Prohibido besar a las cholas. ¿No? O sea, un título que llama mucho la atención. Entonces, ¿cómo nació esa obra y qué es lo que buscabas transmitir con ella? A ver, eso por ejemplo está o nace de una experiencia real que en un centro laboral yo vi en mis inicios. Yo termino la carrera, arranco a escribir algunos cuentos y encuentro mi primer trabajo, ¿no? Ya recién egresado a la universidad, entro a una municipalidad a trabajar. Entonces, tan pronto yo ingresé, me choqué con una realidad que discriminaba mucho en ese centro laboral a las personas de limpieza. O sea, los gerentes, los subgerentes, los abogados, no saludaban con beso al personal de limpieza, ni con mano, ni con nada, o sea, los ignoraban. Entonces, al ver esa realidad, yo dije, oye, esto me parece que hay que ficcionarlo, que hay que mostrarlo, porque también de eso se trata la literatura, que muestra lo que está ocurriendo en el mundo a través de un relato. Entonces, algunas escenas del relato son ciertas, sí pasaron, pero hay otras que no, que simplemente le dan fuerza al texto, pero sí nace de una experiencia de discriminación en un centro laboral, ¿no? Ese hecho real sí ocurrió. Ok, y eso abre conversaciones y debates importantes también. Claro, por supuesto, porque somos un país racista, somos un país que hasta ahora discrimina. Entre cholos nos choleamos y un poquito el cuento busca eso, llamar la atención en el sentido que no puede ser pues que en pleno siglo XXI, en un país pluricultural, sigamos arrastrando ese lastre de seguir discriminándonos entre nosotros mismos, ¿verdad? En el Perú el que no tiene de inga tiene de mandinga. Entonces tenemos ya pues que ser conscientes de ese detalle. Entonces nos han hecho creer que también cholo es un insulto cuando no debería serlo, ¿verdad? Deberíamos recibirlo de la mejor manera, porque a veces tan pronto escuchamos esa palabra ya sentimos que nos están agrediendo, ya sentimos que nos están insultando y deberíamos entender que no necesariamente pues siempre va a ser así, ¿verdad? Eso es lo que procura mostrar el relato. Ok, y luego vino La Casa Abuela, Ajá. que te dio el premio Copé de Bronce.
Sí. ¿Qué significó para ti recibir un reconocimiento de ese nivel en tu carrera como escritor? Bueno, eso llegó rápido, llegó rápido. Cuando uno escribe, uno fluye, uno se deja llevar por la literatura y siempre dicen que el texto se defiende solo. Siempre dicen que cuando uno hace literatura, cuando uno escribe relatos o novelas, el escritor no tiene que salir a hablar de su libro, ¿verdad? Sino que si el texto es bueno, el libro se va a defender solo, el texto se va a defender solo. Entonces, yo escribí La Casa Abuela en el 2018, lo mandé a un concurso que es el COPE, justamente, es el Premio Nacional de Literatura más importante del país. Entonces, terminé, lo mandé y resultó ser uno de los ganadores. Entonces, ahí entendí que en efecto, si el texto es bueno, se va a defender solito y el reconocimiento va a llegar solito sin que estés pensando en que eso ocurra. Si solamente disfrutas y escribes por placer, por puro gusto, entonces ese placer se va a reflejar en el texto. El lector va a conectar con tu historia, va a sentir que realmente has disfrutado escribir ese relato y lo va a recomendar, ¿verdad? Y en el tema de La Casa Abuela, ganó, entonces feliz yo con eso. Eso debe haber sido un impulso grande en tu carrera, ¿no? Sí, porque muchos dicen que es difícil vivir de la literatura acá en el Perú, pero si escribes bien, si tienes buenos textos, se vuelve rentable en algún momento, porque por ejemplo el COPE es un premio económico importante en el país que te permite tener un año holgado por lo menos, o sea, ganas ese premio y obviamente el premio económico es importante que te permite pues los que deseen y los que lo decidan dedicarte a escribir todo un año sin estar pensando en el sueldo, en el pago, ¿no? El premio te da ese espacio y esa posibilidad de dedicarte a escribir. Entonces, si tus textos son buenos, yo creo que sí es rentable hacer literatura en este país. Qué bueno eso. Y tus relatos suelen tener finales inesperados, Sí. ¿no? Y a veces duros, pero ¿Has leído algunos? sí, algunos. Muy bien, muy bien. Has hecho tu tarea El también. último. ¿Cuál has leído? El susurro. El susurro de tu piel. Ujú. Ya, Pero muy humanos. claro. ¿Qué emoción esperas que sienta el lector al cerrar la última página de tus libros? Bueno, a mí me gusta jugar mucho con los giros en los relatos. A ver, yo consumo bastante Cortázar, consumo bastante Ribeiro, consumo bastante Carver y quién más por ahí, Bukowski. Creo que son mis cuatro grandes escritores a los que siempre vuelvo, siempre los releo. Y porque cada vez que me conecto con los textos de ellos, por más que ya los haya leído, encuentro algo diferente, encuentro alguna línea distinta que quizás se me pasó en la primera leída y eso hace que uno también se vuelva un poco producto de lo que consume. Estos escritores tienen mucha fuerza en sus textos, ¿no? Bukowski es el padre del realismo sucio. Bukowski tiene una escritura muy fuerte, muy de calle, muy de barrio, y sientes que su narrativa es una narrativa dura, es una narrativa que te confronta con la realidad, ¿verdad? Entonces, Ribeiro es un poquito más suave, más urbano, pero también juega mucho con los giros inesperados, ¿no? Juega mucho con los finales abiertos, con el qué pasará. Cortázar, ni que se diga, Cortázar tiene pues magia en su letra. Continuidad de los parques es un cuento que tiene un giro brutal. Y después Axolo también tiene un giro muy bonito. Entonces, cuando uno va viendo cómo entrenan los otros escritores o cómo juegan los otros escritores, uno empieza también a hacer una suerte de brazo extendido de ellos, ¿cierto? Una suerte con una voz propia, pero recogiendo las recetas y los ingredientes que ellos te muestran. Entonces, me gustan a mí los finales abiertos, me gustan a mí los giros en los relatos, y eso le da esa cuota de sorpresa al final de cada texto. Y generar también emociones más intensas. Claro, porque te quedas pensando, oye,
¿Y qué pasó? ¿La mató o no la mató? ¿Y qué pasó? ¿Se fue o no se fue? ¿Se quedó o no se quedó? ¿No? Entonces, ahí tú involucras al lector en el resultado final del texto. Y eso es importantísimo para que el cuento te atraviese, porque de eso también se trata la literatura. La literatura sirve para conectar con la gente. Entonces, si tú quieres conectar con la gente, ese cuento tiene que atravesar a la persona en el sentido que ese final ponlo tú. Ese final tiene que ser de acuerdo a cómo tú percibas la realidad en el mundo, ¿verdad? Entonces, cada persona es un universo distinto y cuando tú tienes un final abierto, entonces esa persona, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su experiencia propia, a lo que le ha pasado en la vida, le dará ese final. Si es una persona melancólica, le dará un final melancólico, ¿verdad? Si es una persona extrovertida, le dará un final extrovertido dentro de su imaginación. Depende de la etapa en la que estés viviendo también. Exactamente. Dentro de su propia conciencia le dará pues el final de acuerdo a sus propias características personales, ¿no? Y ahí está la magia de la narrativa. Y de lo que hablábamos hace un ratito, tu más reciente publicación es El susurro de tu piel, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de este libro? O sea, ¿qué es lo que lo diferencia de tus publicaciones anteriores? Yo creo que justo, mira, por casualidad hoy día estaba leyendo un cuento que se llama Reflejo, que está dentro del grupo de relatos de Prohibido besar a las cholas. Y la escritura va evolucionando. Ese cuento Reflejo me parece un cuento bastante nostálgico, ¿ya? A diferencia de los otros que aparecen en La Casa Abuela o que aparecen en El susurro de tu piel, que ya se nota un relato más duro, ¿no? Un relato ya más real. Yo creo que ha habido una cierta evolución. Entonces, los relatos que ahora hago y los que están ahí en El susurro de tu piel, me parece que son relatos que intentan ya sumar todas las técnicas narrativas que uno va aprendiendo en la vida y presentar incluso una mejor receta, ¿verdad? Porque esto es un símil de la vida, ¿no? Uno se va perfeccionando con el paso de los años y yo siento que los relatos en El susurro de tu piel ya son relatos mucho más elaborados que obviamente los relatos iniciales de mis primeros libros, ¿verdad? Entonces ya juego con el tipo de persona, juego con los tiempos, el personaje te habla en primera persona, después te habla en segunda persona, o sea, todas las herramientas de literatura ya las pongo en una licuadora y plum, ya sale un relato diferente, ¿verdad? Entonces siento que en estos últimos relatos, en ese libro, ya son relatos mucho más cuajados, ¿no? Que tú los lees y definitivamente vas a tener que releerlo porque a la primera no lo vas a entender, ¿no? Más maduro también. Más maduros, sí, más cuajados. No sé si habrás leído a Borges. Es casi imposible que un lector, por más que esté entrenado, entienda a la primera lectura lo que quiso decir Borges. No se puede, ¿no? Tienes que leerlo 3, 4, 5 veces para que recién empieces a entender lo que Borges quiso decir en su línea, ¿cierto? Pero eso te lo da el tiempo, eso te lo dan los años. Y desde tu mirada, ¿qué papel puede tener la literatura en un país como el nuestro frente a temas tan urgentes, ¿no? Como la desigualdad o la discriminación? Yo creo que la literatura puede ser una suerte de canalizador. Hay voces a favor y en contra, ¿ya? Hay algunos que dicen que la literatura no tiene el deber de aportar nada, que la literatura simplemente hay que verla como un espacio artístico y nada más, ¿verdad? Que no tendría por qué obligársele a la literatura de tener un rol reformador en la sociedad, ¿cierto? Y quizás ese punto de vista puede ser que esté bien hasta cierta parte, ¿no? Porque yo creo en lo que coincidimos todos es que el arte en general, cualquier tipo de arte, pintura, música, escritura, escultura, la que fuese, lo que tiene la obligación de hacer es transformar el dolor, ¿verdad? Cuando el arte transforma el dolor en una música, transforma el dolor en un relato, transforma el dolor en una pintura, entonces ahí sí hay un rol reformador, aunque no se quiera, pues, ¿cierto? Porque
la persona que vea ese cuadro, la persona que escuche esa música, la persona que lea ese relato, va a tener un punto de vista diferente cuando conecte con ese arte en general, ¿verdad? Entonces vas a cambiar el punto de vista de alguien con lo que estás transmitiendo en esa expresión artística. Y yo diría que quizás la literatura no tiene la obligación de tener un rol reformador en la sociedad, pero lo hace, pues. No está obligada a hacerlo, Claro. pero en la práctica lo hace. Tú terminas de leer un libro y terminas con una visión más amplia del mundo, ¿verdad? Terminas volviéndote más empático, terminas siendo más considerado con la gente o entendiendo al otro, ¿cierto? Poniéndote en los zapatos del otro, porque a veces la literatura te lleva a eso, te lleva a escenas, a situaciones, a veces tan extremos que tú terminas de leer algo y dices, oye, pucha, con razón, pues sí, yo tengo un amigo que es así, ¿no? Entonces ahora lo veo diferente. ¿Por qué? Porque lo he leído. Y te ¿verdad? involucras también. Y te involucras en el caso, en la lectura, y lo conectas con tu realidad personal y dices, oye, ahora tengo una mirada diferente porque la literatura me llevó por ese camino. Y aunque no se quiera, sí, la literatura puede ser un espacio que muestre a la sociedad la realidad y que cada quien ya recogerá pues el concepto que mejor le parezca, pero sí o sí con la intención de tener una mirada distinta definitivamente. Uno no termina siendo el mismo cuando termina de leer un libro. Claro. Y quisiera cerrar con algo inspirador, ¿no? Ujú. Muchos jóvenes sienten que sus historias no son lo suficiente importantes para ser contadas, ¿ok? ¿Y qué les dirías tú como escritor a esos jóvenes? Bueno, yo siempre he pensado que las historias no son nuestras, las historias son del mundo. Un escritor es un intermediario nada más. Las historias tienen vida propia, los personajes tienen vida propia. El cuento se escribe solo, pero necesita una mano que le dé forma al texto. El cuento ya existió desde antes que se escriba, ¿verdad? Pero busca a alguien para ser canalizado. Entonces, si el cuento es del mundo, si el cuento no te pertenece, no es tuyo, tú fuiste un intermediario simplemente para darle forma y terminar de escribirlo, entonces pensemos que cualquier tipo de historia tiene que ser contada, pues, ¿verdad? Porque si no es tuyo, si no te pertenece, tienes la obligación de devolvérselo al mundo, porque esa historia es del mundo, le pertenece al mundo, tiene vida propia. Entonces, todas las historias, en ese sentido, tienen que ser escritas. Y ahí radicaría la importancia de escribir las historias, porque no te pertenece, le pertenece al mundo, entonces estás en la responsabilidad de escribir esa historia y mostrarla, porque no es tuya, ¿no? Es del mundo, entonces muéstrala, escríbela. Ok, entonces eso sí, sí es un mensaje poderoso para los jóvenes, Espero. para quienes están empezando, Claro. ¿no? Y para terminar en un tono personal, en este momento de tu vida, ¿qué es lo que más te emociona? Bueno, ahí en este momento, seguir la pasión de uno, seguir el instinto de uno. Uno permanentemente tiene que tener ese instinto de seguir siempre lo que lo mantiene vivo, lo que lo apasiona y procurar mantenerse siempre cerquita de eso, ¿verdad? Porque mientras disfrutamos lo que hacemos, creo que estamos en el camino correcto. Cuando empezamos a sentir obligación por lo que se pueda desarrollar o por lo que se pueda hacer, ahí quizás nos estamos alejando de nuestra iniciativa o nuestra sensación interna de ser felices. Mientras más cerquita estemos a lo que nos dé felicidad, tranquilidad, inspiración, es el camino que debemos seguir, ¿verdad? Cuando ya algo nos aburre, cuando ya algo nos hostiga, cuando ya algo nos parece pesado, ya no lo hagamos. Busquemos siempre lo que nos inspira, busquemos siempre lo que nos apasiona en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Y mientras disfrutemos lo que hagamos, siempre vamos a estar en el camino correcto, siempre.
Muchas gracias, Luis. Ha Gracias. sido un verdadero placer conversar contigo. Gracias por tu tiempo, Ujú. por regalarnos tu historia y por permitirnos conectar también con nosotros mismos, Claro, ¿no? buenísimo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias. Muy amable por tu invitación. Gracias.